Hola a todos, hoy vamos a hacer una manta sirena sin coser muy fácil. Para hacerla vamos a usar una pistola de silicona y una manta polar de 1,20 por 1,60 que nos ha costado 3,50 en Carrefour. Pues fijaros, esta manta tiene al principio y al final pues como unos agujeritos. Bueno, me ha parecido que eso no iba a quedar mal, así que los he dejado. Para hacerla, lo primero que hago es doblar la manta por la mitad. La estoy extendiendo en una mesa muy grande. Os voy a enseñar a hacerla de una manera muy sencilla, no necesitamos ni medir a la persona a la que queremos hacérsela. Yo se la voy a hacer a Cris y como no está ella, he cogido un pantalón suyo. Y con el pantalón voy a hacer la forma de la cola de sirena. Para eso, con un rotulador voy a marcar a los lados. La idea es utilizar la parte de arriba del pantalón para hacer, digamos, la zona de la cintura y luego el final del pantalón será la parte donde la cola de la sirena empieza a empequeñecer. Bien, entonces marco dejando un espacio porque daos cuenta que como voy a pegar necesito pues dejar eso de dobladillo. En vez de pegarla también podríais coserla, eso como veáis vosotros, como seáis de manitas. Entonces, ¿veis? Voy marcando lo que es la parte alrededor y también marco la parte final, teniendo en cuenta que tengo que dejar una parte bastante grandecita para hacer justo la parte de la cola. Bueno, ¿veis? Repaso un poco. Lo que es la parte de abajo, la aleta final de la cola, no sé cómo llamarla, al principio la he hecho así como un poco triángulo, pero luego la he cambiado, ya veréis. Bueno, pues ahora necesito unas alfileres y una tijera que corte bien y lo que voy a hacer es poner las alfileres como a 1 centímetro, centímetro y medio del borde y me van a servir para poder cortar sin que se muevan la tela de arriba y la de abajo, en este caso esta manta, y además para poder pegar luego igual, separando un poco y pegando. Bueno, pues marco todo con alfileres y recorto. Antes, por cierto, he planchado la manta porque estaba un poco doblada y así lo hago mejor. Veis que ahora en la cola le da un poco como círculo. Pues hago eso, ahora doblo por la mitad para ver si el otro lado lo he pintado igual. Y lo que no he pintado igual, pues lo marco con rotulador, ahí lo he pintado un poco diferente y lo que voy a hacer es cambiarlo. No os preocupéis si estamos pintando con rotulador porque luego eso va a quedar por dentro de la manta, Bueno, pues ya estoy preparada para cortar el otro lado. ¿Veis? Lo corto un poco más dentro de lo que yo había previsto inicialmente para que queden lados simétricos. Vuelvo a marcar con las alfileres y recorto. Ahora vamos a pegar con silicona. Siempre pegamos de arriba hacia abajo. Hay que pegar bien, daros cuenta que estas mantas tienen uso y si no se abriría por los bordes. Bien, pues vamos pegando poco a poco para que no se seque la silicona y quede bien hasta el final. Y hacemos luego lo mismo con el otro lado. Una vez que acabamos, lo que hacemos es comprobar que está bien pegado y una vez que vemos que es así, que no queda ningún agujerito, pues damos la vuelta a la manta. Y ya vamos a trabajar con el otro lado. Bueno, pues entonces para rematar, en la parte final tenemos que hacer dos cosas. Un triángulo arriba pegado para que los pies nos salgan hacia abajo y por último recortar un poco para darle una forma más de cola de sirena. Entonces empezamos pegando, ya habíamos marcado por donde teníamos que ir, ¿recordáis? Pues marcamos como un triángulo, no hace falta que sea hasta abajo abajo porque los pies no van a entrar por un agujerito, pero bueno, como queráis. Y ahora doblamos por la mitad y vamos a recortar un poco más esta aleta, este final de la cola. Bueno, pues veis, corto así un poco y ahora remato. Solo me queda pegar un poco lo que es esta parte. Podríais haber incluso acolchado este trozo, haber puesto un poco de espuma para que hiciera más efecto, pero bueno, a mí me gusta así. Ahora solo hay que ponérsela con cuidado, sobre todo la primera vez, que es un poco más complicado, pero nada, a disfrutarla. Y si tenéis algún muñeco y le queréis hacer una para él, pues no tenéis más que hacer lo mismo, cogéis el muñeco, lo ponéis encima de los restos que nos han sobrado de la manta para la niña y ahora lo que hacemos es, ¿veis? Un poco el mismo patrón, cortamos y lo hacemos dos veces. Una vez que lo tenemos, no tenemos más que pegar los laterales, como hacíamos en la manta grande, darle la vuelta a nuestra mantita y recortar la parte de abajo y ya está, metérsela a nuestro muñeco. Ojo, que si hacéis un poco de forma en la cadera,
Y si el muñeco o la niña la tiene, tenéis que hacer la cintura con la misma forma, porque si no, luego no le va a entrar, ¿eh? Como veis en el muñeco, si no, no le entra. Y otra cosa importante es que la manta debe ser alta, porque tiene que llegar casi hasta arriba de la zona del cuello, ¿eh? Para taparnos bien. Bueno, pues ya está. Pues si os ha gustado este tutorial, no dudéis en dar a me gusta. Nos vemos pronto en nuestro siguiente tutorial.